Sí, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, su canal. Les quiero contar de algo que me hubiese gustado mucho que me contaran en mi inicio cuando comencé a estudiar WordPress. Y es que WordPress tiene una, una forma de instalarse, un hosting, pero de modo local, donde podremos instalarlo y podremos maquetar, estructurar todo nuestro sitio de manera local. Y luego, cuando nuestro sitio esté en óptimas condiciones, lo pasaremos a eh, nuestro hosting ya de visibilidad internacional. Bueno, vamos allá. Bueno, lo primero es teclear aquí nuestro local wp.com y aquí tienen el software de local, que es el que nos va a permitir. Déjenme ponerme un poquito más chiquitico aquí, a ver. Ahora sí. A ver, esto que pueden ver de aquí detrás de mí es una promoción. Esto que se ve aquí a la derecha, que diga, es esto que se ve aquí a la derecha. Se ve aquí a la derecha. Es un vídeo promocional porque tiende a confundir un poco del propio software, donde explica paso a paso. Como pueden ver, aquí les dice que en local pueden tener varios sitios web y pueden entonces trabajar con diferentes sitios web. Ahora, siempre tengan en cuenta que lo que estamos haciendo es haciendo una instalación de nuestro sitio en un hosting local. En este caso, es en nuestro ordenador. Tendríamos a nuestro ordenador trabajando de manera como si fuera un hosting. Es lo que nos brinda este servicio. Y bueno, me vuelvo a regresar aquí. Me pongo chiquitico aquí de nuevo. Y lo que tenemos que hacer es venirnos aquí. Y aquí donde dice descargar, le damos descargar aquí. Se nos abrirá una ventana como esta, donde nos pide que hacemos clic aquí, abrimos, desplegamos el desplegable y nos dice en qué tipo de podemos instalar nuestro software. En este caso lo instalaremos en Windows y nos pide que agreguemos nuestro nombre, nos pide apellido, correo electrónico. En este caso yo pondré este correo, un número de teléfono y le damos clic. Se abrirá este otro pop-up donde nos dice que su descarga se comenzará en breves instantes. Aquí nos dice en qué ventana se nos va a instalar y bueno, le damos instalar. Aquí ha comenzado la descarga. Tienen que esperar un instante, se demora un poquitico y en cuanto termine la descarga, terminada la descarga, le damos a abrir. Como pueden ver, ya está aquí. Le decimos ejecutar como administrador y bueno, sucesivamente continúan los pasos de la instalación hasta que ya tengan instalado local de esta manera aquí. De esta manera, esto que ven detrás de mí es una promoción, como les decía ahorita, de local, porque tiende un poco a confundir. Sencillamente nos vamos ya de aquí, siempre no dejándolo de recordar que esto que estamos haciendo es la instalación de nuestro sitio de manera local. Ya cuando tengamos nuestro sitio de manera local, lo que le haremos es trasladar nuestro sitio hasta
servidor, que es el que yo les recomiendo. Ustedes pueden evaluar, pueden escoger el que quieran. Existen muchos de ellos. Anteriormente estuve trabajando mucho tiempo con GoDaddy, pero SiteGround es un alojamiento que en estos momentos nos da planes muy económicos. Como pueden ver aquí, SiteGround tiene unos planes muy buenos, muy bondadosos. ¿Ven? En este, que es el básico, con este básico podemos comenzar. Nos da tráfico no medido, dominio gratuito, certificado CSL gratuito, copia de seguridad diaria, con CNE gratuito, correo electrónico gratuito, hosting web gestionado, caché lista para utilizar, base de datos, mi canal limitado, equilibrio con la energía renovable, garantiza. Y después comenzamos con este, y a medida que el número de usuarios, la cantidad de visitas se lo demande, SiteGround automáticamente le mandará un mensaje diciéndole de que ya necesita pasar al siguiente plan, y bueno, ya pasaríamos al segundo plan y después, si acaso, el tercer plan, pero inicialmente podemos comenzar con este plan, el plan básico.